Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. ¿Alguna vez has sentido que tus logros, tu posición o tus recursos no son suficientes para resolver el problema más profundo de tu vida? Naamán, un general victorioso y respetado, tenía todo lo que cualquiera desearía, pero estaba marcado por la lepra. Ni su poder, ni sus riquezas, ni su prestigio podían darle la sanidad que tanto necesitaba. ¿Qué haces cuando el éxito externo no puede ocultar la herida interna? La historia de Naamán nos muestra que la verdadera restauración no viene por la grandeza humana, sino por la obediencia humilde a la palabra de Dios. En 2 de Reyes 5:1 se narra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El relato comienza con una paradoja que define toda la historia. Naamán era un hombre grande, poderoso y admirado, pero detrás de su armadura llevaba una herida imposible de ocultar: la lepra. Como general del ejército del rey de Siria, gozaba de prestigio, victorias y reconocimiento. Incluso el texto reconoce que sus logros provenían de la mano de Dios, aunque él todavía no lo conocía. Pero su grandeza exterior estaba marcada por una vergüenza interior que ninguna hazaña militar podía borrar. La lepra en el mundo antiguo era más que una enfermedad física. Representaba impureza, aislamiento y vergüenza. Un leproso cargaba no solo con el dolor en su cuerpo, sino con el estigma social que lo acompañaba. Para Naamán, cada victoria en el campo de batalla podía engrandecer su reputación, pero al quitarse el uniforme, la marca en su piel le recordaba que había algo que ni su poder ni su riqueza podían resolver. Este contraste entre varón grande y pero leproso refleja una verdad universal. Todos los seres humanos, sin importar logros, títulos o posesiones, llevamos heridas ocultas. Podemos aparentar éxito, pero hay batallas internas que ni el dinero ni el prestigio pueden ganar. Naamán representa a quienes parecen tenerlo todo, pero saben en lo íntimo que hay un vacío, una mancha o una carga que solo Dios puede tratar. La paradoja en su vida prepara el escenario para la obra de Dios. Si Naamán no hubiese sido leproso, quizás nunca habría buscado ayuda fuera de sí mismo, ni habría tenido un encuentro con el poder del Dios de Israel. A veces, lo que consideramos nuestra mayor vergüenza es lo que nos conduce al camino de la verdadera restauración. La lepra de Naamán fue el medio por el cual conocería al Dios que sana y transforma. En conclusión, el primer versículo establece un contraste que atraviesa toda la historia: la grandeza humana frente a la necesidad espiritual. Naamán necesitaba aprender que, aunque era un hombre respetado y victorioso, había una batalla que no podía ganar con espadas ni estrategias. Solo la gracia de Dios podía limpiar lo que estaba más allá de su alcance. En 2 de Reyes 5:2-3 se narra: y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El relato introduce ahora a un personaje inesperado, una joven cautiva, una sierva anónima que servía en la casa de Naamán. Humanamente hablando era irrelevante, sin nombre, sin posición, arrancada de su tierra y convertida en esclava en un hogar extranjero. Sin embargo, en los planes de Dios, esta muchacha sería la voz que abriría el camino a la sanidad del gran general. Su testimonio es sencillo pero poderoso. Señala a un profeta en Samaria, Eliseo, y afirma con convicción que allí Naamán podría encontrar sanidad.
no argumenta, no intenta convencer con discursos, simplemente expresa una fe clara y firme en el poder de Dios manifestado a través de su siervo. En esa frase corta se revela un corazón que, a pesar de la adversidad, sigue confiando en la grandeza del Señor. La paradoja es impactante. El gran Naamán, héroe de Siria, dependía de la voz de una sierva esclava para encontrar esperanza. Dios usa lo débil y lo despreciado para confundir lo fuerte y lo poderoso, en 1 Corintios 1, 27-29. En este detalle, el relato enseña que los instrumentos de la gracia pueden venir de donde menos lo esperamos. Esta escena también revela que la fe verdadera no depende de la posición social ni de las circunstancias. Esta joven había sido despojada de su libertad y llevada a tierra enemiga, pero no perdió la convicción de que en Israel había un Dios que podía sanar. En lugar de guardar silencio o resentimiento hacia quienes la habían esclavizado, compartió una palabra de esperanza que terminaría transformando la vida de su amo. En lo práctico, la sierva anónima nos recuerda que cada creyente, por insignificante que parezca a los ojos del mundo, puede ser un canal de bendición. No sabemos su nombre, pero sus palabras abrieron la puerta a un milagro que resonaría en toda Siria y en Israel. La fe sencilla de una cautiva cambió la historia de un general. Esta parte del relato muestra que la obra de Dios comienza con un testimonio humilde. La sanidad de Naamán no empezó en el palacio ni en el ejército, sino en la voz de una joven esclava que creyó en el poder de Dios. Lo que parecía insignificante se convirtió en el inicio de una transformación profunda. En 2 de Reyes 5, 6, se narra: y llevó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Naamán recibe el consejo de la sierva y lo transmite a su rey. Inmediatamente, el rey de Siria organiza la expedición, enviando a su general con cartas oficiales, riquezas inmensas y mudas de vestidos para presentar en Israel. Lo que para la sierva era un asunto de fe y obediencia, para Naamán y su rey se convirtió en una misión política y diplomática. La sanidad se trató como una transacción que podía asegurarse con poder, dinero e influencia. Naamán parte cargado de plata, oro y ropas finas, convencido de que la solución podía comprarse. Esta actitud refleja la mentalidad humana frente a las cosas divinas. Pensamos que la gracia puede obtenerse mediante méritos, riquezas o conexiones. Sin embargo, la lepra no se cura con cartas de recomendación ni con tesoros. Solo la intervención del Dios vivo podía hacerlo. La reacción del rey de Israel es reveladora. Al recibir la carta, se rasga las vestiduras y exclama: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? El monarca interpreta la solicitud como una provocación política, como si el rey de Siria buscara un motivo de guerra. Su respuesta refleja la impotencia humana. Ni la riqueza de Naamán ni la autoridad del rey podían traer la sanidad. Este contraste es fundamental. Mientras la joven sierva había señalado al profeta de Dios, Naamán buscó la solución en el poder humano. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it.
What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Lo que debía resolverse con fe se intentó manejar con política y dinero. La confusión del rey muestra que, sin la dirección de Dios, incluso los líderes más poderosos son incapaces de ofrecer la verdadera respuesta. Aquí se revela una lección espiritual clave. Muchos buscan alivio a sus heridas internas en la influencia, el prestigio o el dinero, pero descubren que ninguno de estos puede proveer la limpieza que solo Dios da. La lepra de Naamán simboliza la condición del ser humano, una necesidad que trasciende lo material y que solo puede ser resuelta por la gracia divina. La búsqueda equivocada de Naamán nos muestra cómo el hombre intenta resolver lo espiritual con medios humanos. Ni cartas, ni riquezas, ni títulos podían darle lo que anhelaba. El fracaso de este intento abre el camino para que Dios muestre que la sanidad y la restauración no se compran, se reciben por obediencia y fe. En 2 de Reyes 5, 7, se narra: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando el rey de Israel lee la carta enviada por el rey de Siria, su reacción es de desesperación y temor. Para él, la petición era absurda. Sanar la lepra estaba más allá de cualquier capacidad humana. Su respuesta revela tanto su impotencia como su falta de visión espiritual. En lugar de recordar que en Israel había un profeta del Dios vivo, precisamente a quien la sierva había señalado, el rey se enfoca en lo político y asume que todo es una provocación para iniciar una guerra. El gesto de rasgar las vestiduras expresa dolor e impotencia. El rey reconoce con razón que solo Dios puede dar vida y quitarla, pero no logra conectar esa verdad con la presencia del profeta Eliseo en su propio reino. Aquí se evidencia la falta de discernimiento espiritual en la cabeza de la nación. Mientras una esclava extranjera sabía que Dios podía sanar, el rey de Israel, heredero de las promesas y guardián de la ley, no logra ver la solución frente a él. Este malentendido muestra cómo la incredulidad puede oscurecer la esperanza. El rey tenía acceso a la tradición de los milagros de Dios en Israel: el mar rojo abierto, el maná en el desierto, las victorias dadas a sus antepasados. Sin embargo, en el momento crítico, se ve atrapado en el miedo político y en la lógica humana. Su visión se limita a lo que él mismo puede hacer, sin considerar lo que Dios puede hacer. En términos espirituales, este pasaje nos enseña que el mayor peligro no siempre es la lepra de Naamán, sino la ceguera de quienes deberían conocer y confiar en Dios. El rey, representante de la nación escogida, estaba tan atrapado en la lógica terrenal que olvidó la realidad del poder divino. Contrasta con la sierva que, en medio de la esclavitud, tenía más claridad espiritual que el mismo monarca de Israel. El malentendido del rey pone en relieve un principio fundamental: solo Dios puede sanar las heridas más profundas. Los hombres pueden ofrecer títulos, riqueza o poder, pero no pueden dar vida ni restaurar lo que está quebrado. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, nuestra fe se prueba en este punto. ¿Miramos hacia lo humano o recordamos que hay un Dios capaz de hacer lo que nadie más puede? La reacción del rey de Israel revela tanto la impotencia humana como la falta de confianza en Dios. Su temor abrió la puerta para que Eliseo interviniera y recordara que en Israel había un profeta del Señor. El fracaso del rey prepara la escena para que la gloria de Dios no sea atribuida a reyes ni a riquezas, sino solo a su poder. En 2 de Reyes 5, 8, se narra: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo aparece en el relato
como la figura clave que devuelve el enfoque a lo esencial. Dios es quien tiene el poder de sanar, y su profeta es el canal por el cual esa sanidad se manifestará. Mientras el rey responde con miedo y desesperación, Eliseo responde con autoridad y confianza. No busca protagonismo, sino demostrar que en Israel hay un Dios vivo que actúa a través de sus siervos. El contraste entre el rey y Eliseo es intencional. El rey representa la debilidad de una fe institucionalizada y reducida a lo político. Eliseo representa la fe viva que confía en el poder de Dios. La reacción del rey es rasgar sus vestidos, señal de derrota. La respuesta de Eliseo es levantar la voz con firmeza, señal de confianza en el Señor. La frase, «Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel», tiene un propósito misionero y testimonial. No se trata solo de sanar a Naamán, sino de mostrarle a un general extranjero que en Israel habita el Dios verdadero, aquel que no solo gobierna sobre su pueblo, sino también sobre las naciones. El milagro que estaba por venir no era un favor privado, sino una demostración pública del poder de Dios. Aquí se revela también la función profética en su sentido más profundo: señalar a Dios como la fuente de toda solución. Eliseo no se ofrece como sanador, sino como siervo de aquel que sí puede sanar. Su autoridad no radica en él mismo, sino en el Dios que respalda su palabra. Esta diferencia marca el camino entre la incredulidad y la fe. La intervención de Eliseo nos recuerda que, cuando todo parece perdido a los ojos humanos, Dios levanta voces de fe que redirigen la mirada hacia Él. Naamán había buscado sanidad en la diplomacia y en las riquezas. El rey había reaccionado con miedo y confusión, pero Eliseo centra el problema en lo correcto. No se trata de dinero ni de poder, sino de obediencia a la palabra de Dios. La aparición de Eliseo marca el giro del relato. La esperanza de Naamán ya no está en reyes ni en riquezas, sino en la intervención del Dios de Israel. La autoridad del profeta pone en claro que los milagros no son exhibiciones humanas, sino testimonios de que hay un Dios que reina y actúa en favor de quienes se acercan a Él con fe. En 2 de Reyes 5:10 se narra: Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Okay, only 10 more presents to wrap. You're almost at the finish line. But first... there, the last one. Enjoy a Coca-Cola for a pause that refreshes. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Naamán llega con toda su comitiva a la puerta de la casa de Eliseo. El general de Siria, acostumbrado a honores y protocolos, espera sin duda una recepción acorde a su rango, que el profeta salga a recibirlo, que invoque el nombre de su Dios con gestos solemnes y que realice un acto visible de poder. Pero la escena no ocurre como él imagina. Eliseo ni siquiera sale a su encuentro. Envía a un mensajero con una instrucción breve y desconcertante: sumergirse 7 veces en el río Jordán. La reacción de Naamán es de indignación y orgullo herido. Esperaba algo grandioso y recibe una orden demasiado simple. El general no podía aceptar que su sanidad dependiera de un acto tan ordinario como bañarse en un río extranjero. En su furia exclama: «Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio?». Lo que le resultaba ofensivo no era solo la falta de ceremonia, sino la idea de que debía humillarse obedeciendo una instrucción que parecía ridícula. El trasfondo de esta reacción es claro. Naamán quería sanidad, pero en sus propios términos. Deseaba un milagro espectacular que confirmara su importancia, no un mandato que expusiera su necesidad de humildad. El problema no era la lepra de su piel, sino la lepra de su orgullo.
Así como su enfermedad lo marcaba por fuera, su soberbia lo corroía por dentro. Aquí Dios estaba obrando más allá de lo físico, lo confrontaba con la esencia misma de la fe. La obediencia a la palabra divina no se basa en que entendamos la lógica de la instrucción, sino en que confiemos en el Dios que la da. Naamán debía aprender que la verdadera sanidad no se obtiene imponiendo condiciones, sino rindiéndose a la voluntad del Señor. El contraste entre el poder militar de Naamán y la humildad de la instrucción de Eliseo es intencional. El general llegó con caballos, carros y riquezas, pero el milagro no dependía de todo eso. La clave estaba en obedecer un acto sencillo que simbolizaba su rendición ante Dios. El Jordán, un río pequeño y despreciado comparado con los caudalosos de Siria, se convirtió en el escenario donde el orgullo de un hombre sería quebrantado y su fe probada. La reacción de Naamán enseña que el mayor obstáculo para experimentar la gracia no es la falta de poder de Dios, sino nuestro orgullo. Queremos que Dios obre a nuestra manera, pero Él nos llama a humillarnos y obedecer su palabra, incluso cuando parece sencilla o sin sentido. La verdadera fe se demuestra no en exigir, sino en rendirse. En 2 de Reyes 5:13 se narra: Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? En medio de la ira y la decepción de Naamán se levantan voces inesperadas, sus propios siervos. Con respeto pero con firmeza, le hacen ver la irracionalidad de su enojo. Le recuerdan que si Eliseo le hubiera pedido realizar algo difícil, heroico o costoso, lo habría hecho sin dudar, porque estaba acostumbrado a grandes gestas y desafíos. ¿Por qué entonces rechazar una orden tan sencilla como lavarse en el Jordán? La intervención de los criados es un momento clave en el relato. Ellos, que ocupaban la posición más baja en la comitiva, se convierten en portadores de sabiduría práctica y de dirección. Una vez más, Dios usa a los humildes para corregir a los poderosos. Así como una joven sierva había señalado el camino hacia el profeta, ahora los siervos de Naamán lo guían hacia la obediencia. La frase «Padre mío» revela el tono de respeto y cercanía. No lo confrontan con dureza, sino con persuasión afectuosa. A través de esta actitud, vemos que muchas veces la corrección más efectiva no es la que hiere con palabras duras, sino la que combina verdad con ternura. Su argumento es simple pero irrefutable. Si no era difícil, ¿por qué no obedecer? Este episodio muestra que la voz de Dios no siempre llega a través de los grandes ni de los expertos, sino a través de los que parecen pequeños. El orgullo de Naamán lo había cegado, pero la humildad de sus siervos lo condujo a reflexionar. Una y otra vez, el relato subraya que la sanidad no vendría por grandeza humana, sino por la disposición a escuchar y obedecer, aun cuando la voz viniera de labios inesperados. En términos espirituales, la lección es clara. La obediencia a la palabra de Dios no se mide por la dificultad de la instrucción, sino por la fe en quien la da. Naamán estaba dispuesto a pagar fortunas o realizar actos heroicos, pero le costaba obedecer lo sencillo. Así somos también nosotros. A veces estamos listos para grandes sacrificios, pero resistimos lo cotidiano: orar, perdonar, leer la palabra, confiar, porque lo consideramos demasiado básico. Los siervos de Naamán nos recuerdan que la obediencia a Dios nunca debe despreciarse por parecer simple. Lo que a los ojos humanos parece insignificante puede ser el canal del milagro divino. Dios, en su sabiduría, usó a los criados para derribar el último muro del orgullo de Naamán y llevarlo al borde de la sanidad. En 2 de Reyes 5:14 se narra: Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Finalmente Naamán se humilla y obedece. El general, que llegó con carros, caballos y riquezas, se despoja de todo su orgullo y desciende al Jordán, un río pequeño y despreciado a sus ojos. El acto de sumergirse no era mágico. La clave estaba en la obediencia conforme a la palabra del varón de Dios. Fue su decisión de someterse a lo que parecía sencillo lo que abrió la puerta a la sanidad.
El texto enfatiza el número 7. Naamán se zambulló 7 veces. En la Escritura, el 7 simboliza plenitud, perfección y obra completa. No bastaba con hacerlo una sola vez. Debía obedecer exactamente como Dios había ordenado. Cada inmersión representaba un paso de rendición, hasta que en la 7ª, la obra divina se manifestó en toda su plenitud. La obediencia parcial no habría traído el milagro. Solo la obediencia completa liberó el poder de Dios. El resultado fue asombroso. Su carne se volvió como la carne de un niño. No solo quedó limpio de la lepra, sino que su piel fue restaurada con una frescura que hablaba de renovación total. El Dios de Israel no hace las cosas a medias. Donde había corrupción, puso pureza. Donde había marca de muerte, puso vida. Esta sanidad física es una imagen del poder de Dios para limpiar al ser humano del pecado y darle un nuevo comienzo. El contraste es hermoso. Naamán llegó como un general altivo y enfermo, y salió del Jordán como un hombre humillado y renovado. El río que había despreciado se convirtió en el lugar de su encuentro con la gracia. Lo que parecía indigno fue el escenario del milagro. Así obra Dios. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at Amazon.com/new Alexa. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max December 5th through the 7th. Elige lo pequeño para manifestar su grandeza y lo débil para demostrar su poder. Este episodio nos enseña que la obediencia es el puente entre la necesidad y el milagro. No fue la fuerza de Naamán, ni su rango militar, ni sus riquezas lo que lo sanó, sino su disposición final a obedecer la palabra de Dios tal como fue dada. La sanidad llegó cuando dejó de luchar contra la instrucción y se rindió al diseño divino. Naamán nos muestra que la verdadera restauración espiritual y física comienza cuando descendemos, no solo al agua, sino en nuestro orgullo, y aceptamos la palabra de Dios sin condiciones. El río Jordán, con su aparente simplicidad, se convirtió en el símbolo de una verdad eterna. La obediencia humilde abre la puerta al poder transformador de Dios. En 2 de Reyes 5:15 se narra: Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El milagro no termina con la piel de Naamán restaurada. La transformación más profunda ocurre en su corazón. Una vez limpio, no regresa a Siria de inmediato, sino que vuelve al profeta Eliseo para reconocer públicamente lo que había experimentado. No hay otro Dios verdadero más que el de Israel. Este es el punto culminante del relato. El general extranjero, acostumbrado a dioses múltiples y rituales paganos, confiesa que solo Jehová es Dios. Naamán no se queda en la emoción de haber sido sanado físicamente. Desea expresar gratitud y busca honrar al Dios que lo restauró. Incluso ofrece presentes a Eliseo como muestra de reconocimiento. Pero el profeta los rechaza, dejando en claro que la gracia de Dios no se compra ni se vende. El milagro debía ser entendido como un acto de pura misericordia divina, no como una transacción. Más aún, Naamán pide llevar consigo tierra de Israel para edificar un altar al Dios verdadero en su propio país. Este gesto refleja un cambio de lealtad espiritual. Ya no adorará a los dioses de Siria, sino al Señor de Israel. Su fe se manifiesta en la decisión de honrar al único Dios, aunque viva en medio de una nación idólatra.
Aquí vemos cómo la sanidad física fue el medio para conducirlo a la fe, el verdadero propósito de Dios. El general también expresa una preocupación. Debía acompañar a su rey al templo de Rimón como parte de su deber, y allí se inclinaría en presencia del monarca. Pide perdón anticipado a Dios por ese acto inevitable de protocolo. Este detalle muestra que su fe es sincera, pero también consciente de las dificultades de vivir como creyente en un entorno hostil. Eliseo le responde con una frase breve pero significativa: «Vete en paz». El profeta reconoce su nueva fe y le da tranquilidad de que su relación con Dios no dependería de un ritual externo, sino de su lealtad interior al Señor. En esta confesión de Naamán vemos el fruto final del milagro, más que un cuerpo limpio, un corazón transformado. El Dios de Israel no buscaba solo sanar su piel, sino revelarse como el único digno de adoración. Así, un hombre extranjero y enemigo de Israel se convierte en testimonio viviente de la gracia de Dios que trasciende fronteras. Naamán pasó de ser un general orgulloso y leproso a un creyente humilde y agradecido. La lepra fue el instrumento que lo llevó a descubrir al Dios verdadero. Su confesión no es solo personal, sino un eco del propósito universal de Dios: que todas las naciones reconozcan que Él es el único Señor. En 2 de Reyes 5, 27, se narra: «La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La historia, que comenzó con la lepra de un extranjero y terminó con su sanidad, concluye ahora con un giro sorprendente. La lepra vuelve a aparecer, pero esta vez en la casa del profeta. El protagonista ya no es Naamán, sino Giesi, siervo de Eliseo. Movido por la codicia, decide seguir en secreto al general sirio para reclamar lo que Eliseo había rechazado: vestidos y dinero. Su engaño es astuto, pero su pecado no puede permanecer oculto delante de Dios. Cuando Giesi regresa, Eliseo lo confronta con una pregunta directa: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Vi. 26. El profeta le revela que, aunque intentó actuar en secreto, su acción no escapó de la mirada de Dios. La codicia había distorsionado su visión espiritual. Mientras Naamán había aprendido que la gracia no se compra, Giesi quiso convertir el milagro en un negocio. El castigo es severo. La lepra de Naamán se transfiere a Giesi y a su descendencia para siempre. El siervo que debía haber sido testigo de la gracia de Dios se convierte en ejemplo de advertencia. Su piel blanca como la nieve es símbolo de que la codicia y el engaño manchan el corazón tanto como la lepra el cuerpo. Este contraste final es intencional y poderoso. Naamán, un extranjero, recibe gracia y sanidad porque obedeció y reconoció al Dios verdadero. Giesi, en cambio, cercano al profeta y testigo del poder de Dios, cae bajo juicio porque su corazón estaba dominado por la avaricia. El que parecía estar lejos, Naamán, fue acercado a Dios. El que parecía estar cerca, Giesi, se alejó por su pecado. La enseñanza es clara. La gracia de Dios es gratuita y no puede manipularse para obtener provecho personal. Cuando tratamos de usar lo espiritual como medio para ganancias materiales, nos exponemos a perder la bendición y a cargar con juicio. La sanidad de Naamán no debía dejar dudas. Era un acto puro de la misericordia de Dios, no un intercambio comercial. El relato termina con una advertencia solemne. Naamán nos muestra el poder de la obediencia y la fe. Giesi nos muestra el peligro de la codicia y el engaño. La lepra, que marcaba la vergüenza de un general extranjero, se convierte en el recordatorio eterno de que no debemos pervertir la gracia de Dios. La historia cierra con un mensaje doble. Dios sana y transforma a los que se humillan, pero también disciplina con firmeza a los que usan su nombre para fines egoístas. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido
Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed Sponsored Jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.